Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de IFMA en la nube. Y hoy estamos con Soledad Berbegal, que es cofundadora de WOD, que es Women in Office Design, y además ella es directora de reputación de la marca Active, una empresa familiar, y ella ya como parte de la segunda generación. Hoy vamos a celebrar una mesa redonda que hemos preparado con mucha ilusión y además tiene un título precioso porque la hemos titulado Cultivando los espacios para asegurar el bienestar, porque nos hemos dado cuenta que en los tiempos que estamos viviendo, cuidar de las personas y de los trabajadores de nuestras empresas se ha convertido en la parte más importante y en el leitmotiv de todos los que trabajamos alrededor de los espacios de trabajo. Hemos utilizado la palabra cultivar, lo hablábamos el otro día con Sole, porque es una palabra que nos recuerda a cuidar, a mimar, y eso es lo que queremos justamente reflejar hoy, ¿verdad, Soledad? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por atender. Os dejo en manos de Sole y de todos sus invitados y bueno, vamos a cultivar. Genial, Marta. Buenos días a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias por dedicar este tiempo para vosotros, para aprender, para conocer experiencias y sobre todo para intentar evolucionar una sociedad en la que estamos viviendo pues llena de incertidumbre, con muchísimas situaciones que vamos viendo a diario, pero que demuestran la importancia de cultivar las personas y bueno, pues a través del espacio, ¿no? Nosotros en esta webinar de hoy, en esta mesa redonda, vamos a intentar conversar sobre qué importante es cuidar y poner el foco en eso, en las personas y cómo a través del diseño de los espacios y la gestión de los espacios podemos realmente hacer que la sociedad avance, que nuestras empresas sean mucho más responsables, sostenibles y también, ¿por qué no?, rentables y eficientes. Bueno, a mí lo que más me gusta de este tipo de reuniones o de conversaciones es que conozcamos diferentes profesionales, expertos en la materia, y ahora mismo voy a presentar a los cuatro y me encantaría que cada uno de ellos bueno, pues dijera un poquito sobre su trabajo o sobre lo que está abordando, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a presentar a la mesa ahora mismo. Empezamos con Bieito Silva. Hola, Bieito, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y qué es lo que haces. Bueno, gracias, Sol, y gracias a IFMA por contar hoy con nosotros para participar en este evento. Y bueno, como has dicho yo me llamo Bieito Silva y soy el responsable de la certificación WELL en ITG. Bueno, ITG es el partner local de la certificación WELL en España. Y la certificación WELL, pues para quien no lo conozca, es una certificación para edificios enfocada a mejorar el impacto de los edificios sobre la salud y bienestar de las personas, donde aspectos, entre otros, como el Facility Manager, tienen una importancia bastante alta. Pero bueno, eso lo comentaremos ahora durante la charla. Paso el turno a David. David Lázaro, adelante. Sí, pues muchas gracias, Soledad, y buenos días a todos. Agradecer desde luego vuestra presencia hoy online, dadas las circunstancias sanitarias. Espero que todos bien y deseando que la situación mejore para todos y cada uno de los asistentes. Mi nombre es David Lázaro, yo soy ingeniero industrial, llevo en el mundo de la sostenibilidad bastante tiempo. Empecé con una etapa anterior en CBRE y ahora dirijo una división de sostenibilidad e innovación tecnológica en Umuweltec, donde hacemos, aproximamos la sostenibilidad bajo la óptica o con las herramientas de LEED, de BREEAM, y salud con el tema bajo la óptica de WELL. Somos un equipo WELL APES, WELL Faculty, y bueno, pues encantado de compartir hoy con vosotros esta sesión. Bueno, Laura Cebrián, adelante. Encantada, Soledad, encantada de estar aquí. Me llamo efectivamente Laura Cebrián. He estado más de 25 años trabajando en una multinacional en diversos puestos directivos y actualmente pues, me dedico a acompañar a otras personas a sacar, bueno, a alcanzar mayor bienestar, ¿no?, a través de herramientas múltiples, mindfulness, compasión y otras muchas. Y también ayudo a las personas a sacar su mejor potencial. Entonces, bueno, encantada de aportar aquí en lo que pueda. Gracias. Genial.
Y bueno, el último turno, el del Paco Lizana. Adelante, cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo, Paco. Muchas gracias, Sole, y a todos por asistir hoy a esta mesa redonda. Bueno, yo soy Francisco Lizana, soy responsable de Corporate Gym and Wellbeing en España. Gestionamos gimnasios y servicios de salud y bienestar en empresas. Actualmente llevamos cerca de 100 gimnasios entre España, Francia y Bélgica. Y en general sí que nos damos cuenta que cada vez más las empresas se preocupan por mejorar los espacios de trabajo, puesto que se dan cuenta también de que los trabajadores y la retención del talento son su principal activo, ¿no? Entonces, cada vez más se demanda este tipo de servicios, ¿no? de salud y bienestar en las oficinas. Genial. Bueno, veis que lo mejor es que cada uno se presente y cuente un poco su trayectoria y resalte los puntos bueno, de su compromiso y de su día a día. Empezamos con una primera pregunta que es un concepto un poquito más amplio, ¿no? Bueno, todos sabéis que estamos en un momento de incertidumbre. Yo decía buca y ahora ya no es ni buca, es incertidumbre total y todo esto está viniendo pues, para quedarse, ¿no? Estos cambios que veníamos pues, visualizando y que algunos los veníamos abordando, parece que en esta pandemia o en esta situación de los últimos 7 meses van avanzando de una manera exponencial. Hablamos de muchos cambios sociales, pero a mí me gustaría que nos centráramos en aquellos que están influyendo directamente en el diseño y en la gestión de los espacios. Como sabéis, esta mesa la organiza IFMA, pues bueno, la asociación en pro del Facility Management, ¿no? Y de esta disciplina que necesita ser cada vez más reconocida, y de Women in Office Design, que es otro colectivo que intenta dar visibilidad al diseño y a los profesionales del diseño y a sus trayectorias a través de la herramienta como lo conocemos, ¿no? El diseño transversal. En este momento de cambios sociales, ¿qué pensáis? Y esta pregunta se la voy a lanzar a Bieito y a David. ¿Cuáles son los cambios que más están influyendo en el diseño de los espacios? A mí me gustaría, por ejemplo, que David me dijera para él cuál es el cambio social más impactante y cómo eso está influyendo en el diseño del espacio, en la gestión del espacio y sobre todo al final en las personas. Adelante, David. Muchas gracias, Soledad. La verdad es que el mundo ahora mismo vive el mayor experimento de teletrabajo a nivel mundial. Hay que reconocer que no es lo mismo teletrabajo que trabajo remoto forzoso. El teletrabajo se ha instalado en nuestras vidas. Esa flexibilidad, el poder combinar el trabajo desde casa, mejorar nuestra capacidad de autodirigir, eliminar mucho del ruido, por ejemplo, de las interrupciones diarias que teníamos en la oficina, pues está poco a poco demostrando que ese trabajo puede hacerse en menos tiempo y de forma más eficiente. Sin embargo, lo que ocurre normalmente es que al romperse el marco habitual de la relación, las conductas se modifican. Entonces, se trata ahora de construir nuevos vínculos con colaboradores, enteramente nuevos y posiblemente más constructivos, y sinceramente la dimensión física ejerce una influencia muy importante en la salud, lo que llamamos la salud organizacional, el clima laboral, la cultura organizativa, el tipo de emociones que se respiran en la empresa, las motivaciones que mueven a los empleados. Entonces, hay otro aspecto también importante que se está combinando en ese diseño, que es el tema de la sostenibilidad, que ya formaba parte de la hoja de ruta tanto de gobierno como de empresas justo antes del COVID, y que ahora pues, es una necesidad de salir, pues, esa necesidad de salir de la crisis de una forma más respetuosa con el medio ambiente y con el ser humano, pues se ha hecho todavía, yo creo que más patente. De hecho, fijaros, según datos de Edelman es una agencia global de marketing, el 71% de los ciudadanos asegura que las marcas que antepongan sus beneficios a las personas, durante la crisis, perderán la confianza para siempre. Entonces, imaginaros ahí la oportunidad tan grande de las marcas para reconectar con clientes. Entonces, bueno, yo creo que es el tema de la flexibilidad, de la sostenibilidad, de la eficiencia. Va un poco por ahí. Genial. Tenemos 3 conceptos que realmente ya estaban, como tú venías explicando, pero bueno, esta situación de crisis y de pandemia ha agilizado todo el movimiento y bueno, está en nuestra capacidad el adaptarnos a todo ello, ¿no? Y como bien decías, David, hemos ido de un lugar al otro, de no trabajar nunca en casa a estar siempre trabajando en la casa, y habrá que equilibrar, ¿no?, esta evolución y este proceso para que de una manera más natural, más profesional y sobre todo más proactiva podamos avanzar, ¿no?
En este sentido, estoy segura que Vieito te puede complementar con alguno de los cambios sociales que para él son incluso igual o más importantes. ¿Cómo lo ves tú, Vieito? ¿Qué piensas sobre esta situación actual y cómo esto está influyendo? Sí, gracias. Yo creo que hay una cosa muy interesante que ha dicho David, que eso, no hay que confundir el teletrabajo con el trabajo forzoso desde casa, ¿no? Que es un poco lo que ha estado pasando. Entonces, ya hace tiempo, ya llevamos tiempo, pues los que trabajamos en torno a la certificación web, pero no solo, muchas empresas, tomando medidas en el día a día en favor de la salud y del bienestar de los empleados, ¿no? De los trabajadores. Esto no es algo que apareciera ahora con la pandemia. Simplemente es cierto que la pandemia, al ser un problema sanitario, pues hace que las cuestiones vinculadas con la salud pasen a un plano de mayor importancia, tal vez que estaba antes, pero no es algo que haya aparecido totalmente nuevo ahora. Por tanto, si ya antes las empresas tomaban este tipo de medidas enfocados al espacio de trabajo donde se pasaba casi todo el tiempo, que era la oficina, pues ahora mismo con esta nueva situación donde el teletrabajo, bien entendido y no ese trabajo forzado desde casa, se va imponiendo, o vamos como mínimo hacia un modelo híbrido, ¿no? de teletrabajo y presencialidad, esas medidas enfocadas a la salud pues deben aplicarse en el lugar donde se trabaja, no exclusivamente en el edificio, la oficina, entendido propiamente dicho. Por tanto, ese es un cambio. Pues lo ponemos otro ejemplo. Si hablamos de ergonomía, pues tendrás que tener una silla buena en la oficina, pero también en tu casa, ¿no? No solamente en la oficina si ahora estás trabajando desde casa. Entonces, este es el cambio que se está produciendo, que yo creo que hemos visto que la presencialidad al 100%, como estaba muy implantada en muchas empresas antes de la pandemia, pues igual tampoco es algo tan necesario, ¿no? Y podemos ir hacia un mundo más híbrido. Creo que el teletrabajo al 100% tampoco es la solución, porque tiene también algunas déficits, ¿no? Sobre todo en el ámbito social, por ejemplo, y demás. Pero creo que transitar ese camino hacia un modelo más híbrido exige que las medidas, o debería exigir, en mi opinión, que las medidas que se apliquen en favor de la salud y bienestar de las personas se apliquen en los dos ámbitos laborales que ahora mismo se presentan con una igualdad. En ese sentido, existen numerosas herramientas, ¿no? Una de ellas es la certificación WELL, que antes anticipé un poco, pero que básicamente es eso, es una certificación para mejorar el impacto de los edificios sobre la salud y el bienestar de las personas, los edificios, no los edificios de oficinas, los edificios, el tipo que sea, puede ser una vivienda, puede ser el que queramos. Y bueno, se centra en ámbitos diferentes como puede ser la calidad del aire, la calidad del agua, la ergonomía, el movimiento, fomentar que se utilicen las escaleras, o es decir, fomentar el ejercicio físico entre el edificio, bueno, una serie de factores es lo que fomenta esta certificación. Y en este sentido, y ya para terminar, creo que es importante resaltar que no solamente influye el diseño y la construcción, digamos, que hagamos de estos espacios, como lo es también la fase de uso, el mantenimiento de esas medidas. Lo digo porque, ya que estamos en un evento organizado por IFMA, señalar la importancia que tiene el Facility Management en todo esto, a la hora de mantener las medidas para que se puedan, para que mantengan su eficacia, ¿no? Genial. Pues muy interesante lo que indicas, Vieito. No solo crear, ¿no?, el espacio, sino mantenerlo. Y para mantenerlo, el tener claro que tanto la flexibilidad laboral como la sostenibilidad, como el bienestar, la salud, la higiene, son valores que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que practicar y desarrollar a diario, ¿no? En ese sentido, ya hablamos de cambios sociales que afectan a la sociedad en general, ¿no?, a las comunidades, y ahora nos vamos a un entorno un poquito más individual, ¿no? Vamos a hablar de la persona. Y bueno, aquí me había preparado otra pregunta y me gustaría que participaran pues los otros dos ponentes, tanto Paco como Laura. Esta segunda pregunta va dirigida a vosotros. Desde el punto de vista de la persona, ¿en qué medida impacta el espacio físico de trabajo a la capacidad de atención, de concentración, sobre todo también a la capacidad de ser productivos, eficientes, pero más allá, a su motivación y a su compromiso? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Y por supuesto, si en esta evolución de la pandemia habéis visto algún cambio al respecto o
al contrario, se acentúa todo lo que ya veníais pensando y hablando. Por ejemplo, Paco, ¿tú cómo lo estás viendo? Y justo a lo mejor ligándolo con lo que Vieito decía de que una de las categorías de Well, ¿no?, hablaba de movimiento, y tú ahí mucho tienes que decir, ¿no? Sí, justo, pues continuando un poco lo que decía Vieito, es cierto, ¿no? Es decir, no solamente hay que quedarse en el diseño del espacio, sino luego en usarlo, ¿no? Y en mantener, ¿no?, ese espacio, ¿no? Y la forma de utilizarlo, ¿no? El potenciarlo, ¿no? Yo creo que las empresas que destinan un espacio, invierten en destinar un espacio saludable para sus empleados, lo que quieren fomentar y motivar es a las personas para que mantengan un hábito de vida saludable e incluso comiencen a tenerlo, ¿no?, un hábito de vida saludable, ¿no? Yo creo que es muy importante el hacer ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico y el deporte, no cabe duda que despeja la mente, ¿no?, y te libera de esa tensión, de ese estrés, de esa ansiedad diaria que puedas tener. Y esa liberación pues te carga de energía y de motivación para poder afrontar con más concentración y con otro enfoque mucho mejor los temas que tengas diarios encima de la mesa, ¿no?, liberándote de esa tensión. Y eso repercute, no cabe duda, en una mayor productividad y un mayor rendimiento de todos nosotros. Al final, esa sensación de bienestar y calidad de vida en el trabajo pues repercute en un mayor compromiso por parte de todos nosotros, de los trabajadores y de los empleados, y también en una mayor retención del talento en las empresas. Disponer de un gym o un espacio donde poder también hacer deporte, el mentalizarte y acostumbrarte a tener una vida más activa, a moverte, a levantarte de tu asiento, tener un espacio donde puedas trabajar de pie, todo este tipo de cosas, pues ayuda a que nos movamos más, ¿no? Como decía David también, este teletrabajo forzoso nos obliga a estar en casa sentados todo el día prácticamente, ¿no? No salimos a trabajar, no cogemos el metro, no nos desplazamos, no caminamos. Entonces hay que introducir este tipo de hábitos dentro de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pues si dentro de ese espacio pues facilitamos, ¿no?, poder realizar ese ejercicio o incluso también poder hacer deporte, acercamos la posibilidad de que toda la gente, incluso sobre todo los que son más sedentarios, ¿no?, o más, menos activos, pues comiencen a serlo, ¿no? Empiecen a moverse, empiezan a hacer deporte, empiecen a hacer cosas que no hacían antes, ¿no? Es muy importante el habilitar este tipo de espacios dentro del lugar de trabajo. Hay un dato muy importante, que es que el impacto de la ansiedad y de la depresión en la sociedad repercute en una pérdida, en unas pérdidas de 9 millones de dólares al año en pérdida de productividad. O sea, estamos hablando de una cosa muy importante, ¿no? Estamos hablando de al final lo estamos monetizando y lo estamos transformando en dinero, ¿no? Al final es un beneficio que también repercute no solamente al empleado y a la empresa, sino también a la sociedad, ¿no? Y para terminar, pues contaros 4 o 5 datos, ¿no?, que me he apuntado aquí, que yo creo que son muy importantes. Pues, por ejemplo, que los gastos de salud se reducen considerablemente, ¿no? No solamente para las empresas, sino también para las personas, ¿no? Si estamos más sanos, pues tenemos menos gastos en farmacia. Es algo obvio, ¿no? Pero repercute en una reducción de un 32% del absentismo de las empresas. Aumento 3 años la esperanza de vida con la práctica de deporte, ¿no? Se reduce un 25% la rotación de la plantilla. El aumento de la productividad es en torno a un 7 y un 10%. El rendimiento de las personas con sobrepeso, hay que tener en cuenta que se reduce hasta un 50%. Y hay que tener en cuenta también las bajas que pueden tener asociadas a esta enfermedad, ¿no? Y luego, por último, pues la falta de actividad física aumenta entre un 20 y un 30% las posibilidades de sufrir un ictus, un 30% de las enfermedades de corazón, 27% la diabetes tipo 2, o incluso entre un 20 y un 25% el cáncer de mama y colon, ¿no? Al final, para terminar, yo creo que los espacios de trabajo empiezan a ser un objetivo de prevención y de mejora de la salud y del bienestar, y yo creo que eso repercute también en un mayor compromiso por parte de los trabajadores y un retorno de ese esfuerzo que hacemos todos los días cuando nos levantamos para ir a trabajar en un aumento de productividad y de rendimiento para las empresas.
Bueno, Paco, qué cifras más espectaculares y que nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Y además yo una de las cosas que hemos estado estos días comentando, la importancia de tener un gimnasio mental, ¿no? Ese gimnasio que no es tanto el espacio físico, sino aquel que te está ayudando a moverte, a oxigenarte, porque cuando cambias la postura eres mucho más creativo, porque tienes una capacidad de relacionarte mejor. Y qué importante también es que desde la educación, desde pequeñitos, entendamos el valor del movimiento, ¿no? Y desde muy pequeños tengamos también muchas más horas de deporte en el colegio, porque eso lo iremos consolidando y avanzando e interiorizando para el resto de nuestras vidas. Y de esa manera también podemos al final, ¿por qué no?, favorecer a un país a nivel de presupuestos, de gastos y de todo lo que estabas comentando. Pero hay otro tema, ¿no? Esta parte física es interesantísima porque al final es lo que nos hace movernos y sentirnos vivos, pero es que hay una parte mental que a veces es incluso más impactante, ¿no? Con respecto a las cifras, con respecto a nuestro día a día. Y ahí sí que me gustaría que Laura me diera su feedback, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando, porque realmente hablamos mucho de movernos, la parte física es básica y muy importante en nuestro día a día, pero ¿qué pasa con nuestras emociones, ¿no? Y con esta parte psíquica? Y cómo eso influye en las empresas, en los espacios, en los procesos y en todo lo que estamos viendo a diario, ¿no? Totalmente, Soledad, tienes toda la razón. De hecho, es cierto, ¿no? Y se dice, y es verdad, que el estrés lo causa realmente nuestro trabajo, o sea, la cantidad de trabajo que tenemos, pero es verdad que el entorno externo puede favorecerlo o puede reducirlo, ¿no? Y para probarlo, qué mejor que en carne propia. Les voy a proponer hacer un ejercicio todos juntos, ¿vale? Muy sencillito. Aquellos de vosotros que podáis, que estéis sentados en sillas, si alguno está compatibilizando esto caminando o haciendo otro tipo de cosa, no os pongáis en riesgo, ¿vale? Pero simplemente os pido que cerréis los ojos, ¿vale? Si podéis, por favor, cerrar los ojos. Venga, y hacer una respiración profunda, ¿vale? Y os voy a hacer un ejercicio de visualización muy sencillito, ¿vale? Imaginad que estáis en la naturaleza y que hay una pradera verde con amplitud, un día soleado, apenas nubes en el cielo, ruidos de pájaros, una brisa suave. Giráis vuestra cabeza y veis una casa, un edificio, que es vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Entráis por la puerta, hay una estancia amplia de techos elevados, luminoso, mesas despejadas. Veis vuestra mesa y os acercáis donde os está esperando vuestro ordenador. Miráis a vuestro alrededor y en ese espacio luminoso donde incluso está replicada esa vegetación que hemos visto fuera, vemos compañeros trabajando en un lugar, otros trabajando silenciosamente en sus puestos de trabajo, quizá alguno hablando en voz baja, buena temperatura, buena ventilación. Y en ese estado de paz os disponéis a iniciar vuestro trabajo. Bueno, ahora os invito a que abráis los ojos. Os podría llevar ahora en contrapartida a otro escenario de ruido, pero no lo voy a hacer. Lo que sí todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? El estar tratando de desempeñar un trabajo y a lo mejor simplemente una hora fuera. La típica obra de ruidos repetitivos, estridentes, que al final acaba poniéndonos de los nervios y realmente no nos deja concentrarnos, ¿no? O sea, yo creo que esto todos lo vivimos en carne propia, ¿no? Y por eso es tan importante y mejor que todos vosotros, no lo sabe nadie, que os dedicáis precisamente al diseño de espacios, ¿no? Entonces, lo importante que es tener un entorno adecuado. Por eso existen, por ejemplo, conceptos que yo he aprendido preparando esta mesa redonda, como la biofilia, ¿no? Que precisamente es uno de los 10 aspectos de la certificación WELL, que precisamente trata de integrar la naturaleza en el diseño de las oficinas, pero también la luz, el agua y la conexión con el exterior. Y me encantó aprender también de mis compañeros que el mindfulness, como profesora de mindfulness que soy, es uno de esos 10 aspectos, ¿no? Hasta aquí, digamos, el impacto a nivel individual. Pero también tiene mucha importancia todo lo que hacéis en el diseño de espacios a nivel grupal, ¿no? En este modelo híbrido que han hablado mis compañeros, ¿verdad? Donde tenemos teletrabajo por un lado y asistencia a la oficina. La asistencia a la oficina cada vez se está haciendo más patente lo importante que es tener esos espacios compartidos, ¿no? Y lo que nos aporta
¿Para qué vamos a la oficina en este modelo? Pues para resolver problemas, para hablar con el típico departamento donde tienes o una aprobación pendiente o un, ¿no? Tiene mucho más resolutivo que a lo mejor tratar de hacerlo por teléfono, ¿no? Entonces, a comunicar a nuestros equipos, a tomar decisiones, ¿no? Cada vez queda más claro la interrelación de equipos, ¿no? Que es lo que la oficina nos ofrece, ¿no? Entonces, en esa línea, el espíritu de equipo, el sentido de pertenencia. ¿Quién nos iba a decir en un momento dado que íbamos a echar de menos? Lo comentábamos ayer, ir a la oficina, ¿verdad? Es realmente lo que estamos viviendo, ¿no? Pero de ahí cobra muchísimo más importancia todos estos aspectos tan vinculados con el diseño de oficinas, como por ejemplo una buena distribución que de alguna forma facilite la intercomunicación de los equipos, ¿no? O por ejemplo esa inclusión de elementos de arte que celebren la cultura, ¿verdad? O el espíritu del lugar, ¿no? Por fomentar un poco el espíritu de permanencia o las áreas de descanso para desconectar momentáneamente y luego volver con mayor concentración a tu trabajo. Es decir, estamos hablando de impactos no solamente físicos, sino también psíquicos y emocionales. Qué bueno. Me parece súper acertada esa comparación, ¿no? con ese lugar para trabajar y cuando he cerrado los ojos me he sentido muy bien. O sea, realmente qué importante es dedicar esos minutos o esos segundos para respirar, para poder tranquilizarte y abordar el día a día desde otra perspectiva, ¿no? La actitud, la calma, todo eso puede ayudar muchísimo a nivel individual, pero ya sabemos que el espacio puede facilitarlo, ¿no? Y a veces tú vienes con una actitud y con una calma muy interesante, pero como bien decías, si el espacio es ruido, es oscuro, no te aporta ningún tipo de beneficio, pues no vas a poder trabajar bien, ¿no? Y bueno, pues me encanta que estemos hablando de estos temas porque al final son herramientas que nos van a ayudar a todos a sentirnos mejor, ¿no? Yo espero que todos los que nos estáis escuchando estéis cogiendo apuntes y si no, después podréis ver el vídeo a continuación para hacerlo, ¿no? Y para recordar esas pequeñas cosas que nos va a dejar esta conversación, ¿no? Tan interesante. Ahora me gustaría lanzar otra pregunta que me había preparado y que habla muchísimo de diseñar en la era digital. Ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Lo físico, lo presencial, o una cosa o lo otro. ¿Por qué tenemos que elegir? ¿Por qué no podemos equilibrar? ¿Por qué no podemos tener ambos espacios, entornos? Se habla de trabajar desde la casa, trabajar desde la oficina. Pero ¿y por qué no trabajar desde un tercer espacio? Pero un tercer espacio que esté preparado. Vamos a hablar de un tercer espacio que tenga las herramientas de diseño, de ergonomía, de confort, de innovación. Ese tercer espacio puede ser un hotel bien adaptado o un espacio coworking o, ¿por qué no?, la sala de espera de un hospital que esté bien acondicionada, ¿no? Porque los familiares también tenemos que esperar a nuestros familiares pacientes, ¿no? Y en ese sentido, si todos estamos avanzados en esta cultura del diseño y gestión de los espacios que aporten bienestar, pues al final digamos que la sociedad va a vivir mejor, va a ser mucho más amable y va a ser una relación mucho más humana el entorno de trabajo o el de un hospital o el de una universidad, y al final eso va a repercutir en nosotros, ¿no? Como bien decían ya nuestros compañeros, en lo físico, en lo psíquico y en lo emocional, y también con respecto a la comunidad. Entonces, a mí ahora me gustaría que David nos dijera cómo lo está viviendo él, ¿no? Y qué piensa que está impactando más en el espacio desde que ahora cada uno puede trabajar desde cualquier lugar, ¿vale? Y desde que hay un decreto de ley que habla del teletrabajo y que cada vez más se va a avanzar en esa ley. Entonces, David, ¿tú cómo estás viviendo esta nueva ley del teletrabajo o esa tendencia que ya venía desarrollándose de trabajar desde cualquier lugar, en lo físico y en lo digital? Sí, yo sinceramente creo que el tema de regular el teletrabajo y poner un coto, o sea, tenerlo un poco establecido, un frame, es como siempre el puramente normativo, pero yo creo que hay una aspiracional mucho más grande. O sea, yo creo que independientemente de que te lo regulen, tú tienes que ir a nivel organización pensando, pues eso, que el espacio de trabajo puede contribuir y ser una potente herramienta al servicio del talento, bienestar físico, psicológico y social como empresa. Y luego,
también no olvidemos, porque esto es bastante importante, la eficiencia de esos espacios de alto rendimiento. O sea, fijaros que detrás de todo esto que hemos estado hablando, y yo, de verdad, Laura, me quedaba en esa oficina, ese espacio que me has diseñado mentalmente en cuestión de poco tiempo, me hubiera quedado ahí. Y fíjate que esto se ha probado ya. O sea, cuando hablábamos antes de Well es muy interesante porque procede de un estudio, pues unos estudios médicos y una medición de impactos sobre la productividad. Entonces, esa guía de diseño unida a una herramienta de evaluación de impactos sobre la productividad, pues arroja resultados muy concluyentes sobre el espacio. Hay un estudio muy famoso que os lo voy a contar ahora, que es el tema del, bueno, STOK, S-T-O-K, lo podéis buscar en internet, que es The Financial Case of High Performance Building. Es básicamente... cogemos edificios Well y edificios normales. Quiero decir, cuando digo normales es que han seguido la distribución puramente normativa, lo que me decían de calidad de aire, de luz y demás. Bueno, en Estados Unidos se habla de unos incrementos de unos $3.300 al año por empleado, es decir, beneficio de la empresa porque sus trabajadores estén pues, derivado del incremento principalmente de la productividad. Lo que ocurre, o sea, si trasladamos tanto el incremento de la productividad como la atracción del talento, como la mejora de salud y bienestar, esas tres cosas, si lo trasladamos, por ejemplo, a España, a la realidad laboral, a los empleados, a cómo estamos, puede suponer aproximadamente, siendo conservadores, un 3%, por ejemplo, de incremento en productividad. Esos son unos 600, 700, 800 euros empleado año, depende del rango donde estéis. Otra cosa importante es la atracción del talento, basado en el coste de adquisición. Es decir, yo salgo a mercado y busco la reposición de un puesto. ¿Cuánto tiempo tardo en llenarlo? Si es la persona adecuada, si no. Un entorno atrayente donde el compromiso de empresa lanza un mensaje de preocupación tanto por tu desarrollo personal como por tu alto rendimiento como empleado, pues también produce digamos que acorta los periodos de replacement y mejora el tipo de gente que va a tu empresa. Aproximadamente se puede cifrar en unos 200 euros, 300 euros al año. Antes Paco comentaba reducciones del 30%, más del 30% del absentismo laboral, y eso puede suponer unos 250 o 300 euros por empleado al año. Entonces, fijaros, estamos hablando de un orden de unos 1.000, 1.200, 1.500 euros por empleado al año por tener una tecnología por encima de lo puramente normativo. Entonces, no vamos a la regulación del teletrabajo, no vamos a la puramente normativa de cumplo mi iluminación y cumplo mi calidad de aire, mi ventilación, mi tasa de renovación de aire, sino que voy muchísimo más allá. Regulo mente, regulo biofilia, regulo agua, regulo muchísimas cosas que, bueno, pues de alguna manera al final revierten en esa atracción, productividad y reducción del absentismo, que es un poco lo que está ocurriendo en esos sitios de alto rendimiento. David, me encanta que des datos, porque siempre dicen, no, pero es que esto no se puede medir, es que la satisfacción de las personas en un entorno laboral no se puede medir, no podemos sacar datos, porque muchas veces es complicado, ¿no? Pero ¿qué vale no hacerlo, David? ¿Qué vale? Eso me gustaría que lo comentaras. Esos informes están disponibles. O sea, si buscáis en internet STOK, de Financial Case, lo vais a encontrar, está disponible para vosotros. Veréis que ahí comparan, por ejemplo, empresas de abogados con empresas tecnológicas, con empresas de ingeniería también, distintos rangos, y ven cuál es la contribución. En Estados Unidos, por ejemplo, ya es muy habitual que las empresas paguen del orden de a lo mejor unos 200 o 300 dólares a la semana si tú demuestras que has dormido bien. O sea, fijaros la importancia que tiene que la iluminación sea adecuada, que el componente melanópico de la iluminación sea el correcto para que cuando llegas a casa puedas dormir bien. O sea, fijaros cómo esa actitud proactiva, alineada con la productividad y qué herramientas voy a colocar y voy a dar a mis empleados, empodera esa posibilidad de ser mejor profesional, estar mejor conectado y, por lo tanto, tener mejor rendimiento. Y eso es un concepto de sostenibilidad muy importante a nivel empresarial. Es la preocupación. Genial. Y qué mensaje lanzo. Y bueno, lo que hablábamos de el coste de oportunidad de no abordarlo. ¿Cuál es el coste de oportunidad de no abordar este tipo de estrategias, este tipo de políticas? Y cómo nos viene muy bien que existan ya herramientas como Well o otras para poder tener una serie de criterios para evaluar, para valorar y para dar rendimiento, ¿no?, a esos espacios y aportar ese bienestar. ¿Cómo podrías tú complementar a David desde esa perspectiva de rendimiento y cifras a otra, quizá no tanto en cifras, pero sí en calidad? Bueno, efectivamente, al final
aquí el problema, o sea, por un lado, David lo ha explicado muy bien, las ventajas para el usuario son evidentes, ¿no? De las medidas enfocadas a la salud y el bienestar para el empleado, pero las ventajas también para la empresa en materia de incrementos de productividad, capacidad mayor para retener talento, etc. Por tanto, por consiguiente, el coste de oportunidad de no hacerlo pues es tan sencillo como verlo al revés, ¿no? Es decir, una mayor rotación de tus empleados que te provoca unos costes enormes, ¿no? En las empresas, sobre todo en aquellas que apuestan por el talento, menor capacidad de concentración, ¿no? Tenemos un entorno, antes Laura hizo una imagen así muy clara al respecto, ¿no? Un entorno ruidoso, que hace frío y tal, pues vas a estar mucho menos concentrado que si estás en un entorno con una serie de parámetros. Que los niveles de CO2 sean los adecuados, ¿no? Algo tan sencillo como eso facilita o dificulta la capacidad de concentración de las personas. Es decir, hay muchísimos factores. Lo que yo creo es que, por ampliar un poquito alguna cuestión más, que ahora mismo, o sea, teniendo eso claro, ¿no? Y creo que lo he explicado muy bien, ahora mismo estamos ante la situación donde, como hemos comentado antes, este modelo híbrido o de teletrabajo se va imponiendo. Quizás estamos ante una situación con la que no contábamos. Es decir, en este tiempo, la tecnología a niveles de herramientas de videoconferencias, de todo lo que queramos para poder teletrabajar, ya existía, pero además se ha puesto al día muy rápidamente, ¿no? También es cierto que la implantación es más sencilla, pero tal vez lo que ha pasado es que, y las oficinas también ya llevaban años, en muchos casos, poniéndose las pilas en este sentido, pero tal vez nos hemos dado cuenta que nuestros espacios actualmente de trabajo, que es nuestra vivienda, tal vez no estaba tan preparado para ese uso, ¿no? Y es lógico que vaya por detrás, ¿no? Porque al final son cambios físicos en muchos casos que son más complejos, pero sí que, bueno, creo que debe invitar a una reflexión que si vamos hacia ese camino híbrido, bueno, ya hemos bautizado este término, ¿no? Entre teletrabajo y presencialidad, o donde el teletrabajo tenga una presencia mayor, creo que es importante que empecemos a plantearnos lo que comentamos al principio, que el espacio de trabajo es el espacio de trabajo, sea la oficina, sea la casa o sea, como comentabas tú, Sole, un tercer o cuarto o quinto lugar, ¿no? Y que se deben de tener en cuenta estas medidas en la medida de lo posible en todos ellos. Y no sé, y esto ya lo lanzo así para también conocer la opinión del resto de ponentes, no sé si realmente estamos preparados a este nivel para el teletrabajo como deberíamos. Bueno, pues yo creo que estamos en el camino, ¿no? Pues porque existen webinars como la de hoy, porque nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y seguramente después de estas conversaciones habrá alguna persona que empezará a aprender, a conocer, a leer mucho más sobre la importancia de la ergonomía en la casa, el diseñar un espacio de trabajo en la casa que realmente me ayude a concentrarme y también que me ayude a desconectar cuando lo necesito, ¿no? Claro. Creo, y que muchas veces no se trata de comprar otra, o sea, de cambiarnos de casa, ¿no? De comprarnos otra casa, porque claro, eso sería maravilloso, pero evidentemente eso no es algo realista, pero bueno, hay que trabajarlo en la medida de las posibilidades y mejorar la iluminación o tener una pantalla que se pueda elevar en altura o tener una buena silla, pues bueno, son puntos de partida que a veces ni eso teníamos previsto sobre todo cuando empezó todo esto, ¿no? Sí. Desde el mundo, desde los facilities, ¿no? Desde los facilities, los arquitectos, los diseñadores, los empresarios, los propietarios de las viviendas, vamos a diseñar las casas de una manera diferente. Sí. Está clarísimo que no podemos seguir diseñando viviendas que por muy pequeñas que sean no tengan balcones, no tengan conexión al exterior, no tengan un jardín cercano, no se haya cuidado un mínimo de detalle para poder vivir en comunidad con una tranquilidad o con una conexión mínima con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Yo creo que la pandemia, si algo ha traído entre muchas cosas malas, algunas buenas, ha sido el darle importancia al espacio donde vivimos. Claro, ¿no? Donde pasamos más tiempo y al final muchas veces, yo me acuerdo cuando estábamos en el periodo del confinamiento que se hablaba de que uno de los pocos aspectos positivos era que había mejorado la calidad del aire en general, ¿no? en el exterior. Claro, pero eso no implicaba que hubiera mejorado también en el interior de nuestras viviendas, más bien seguramente al contrario, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues, cuestiones como la ventilación, como
que como para mejorar la calidad del aire, etcétera, es algo que tenemos que, bueno, que cada vez tener más presente y aplicárnoslo eso, obviamente a los edificios de oficina, pero también a cualquier lugar donde pasemos muchas horas a lo largo del día. Por eso también esa importancia de las... El gimnasio, la oficina, la casa, el ayuntamiento al que vamos a hacer una visita por temas de trabajo, todo, el hospital, la universidad, el aeropuerto, realmente yo creo que todo, ¿no? Entiendo que todos, y no tanto el físico, también trabajemos esa parte del gimnasio mental, de la casa distribuida mentalmente, con tu agenda y con tus momentos del día para conectar, trabajar. Me parece muy interesante estas variables que estáis comentando. Bueno, pues yo creo que esta pregunta en general ha quedado pues bueno, contestada, pero podríamos estar horas y creo que bueno, no puede ser. Pero sí que me gustaría que nos lleváramos aprendizajes, ¿no? de todo esto, y a mí me encanta que hayan tips para aprender a concentrarme mejor, tips para poder moverme en el día a día. No sé, ahí vosotros, Paco y Laura, seguramente nos podréis ayudar. ¿Cómo creéis que nos podemos ayudar cada uno a nosotros mismos en el día a día? Por ejemplo, Paco, ¿cómo tú piensas que podríamos hacer ese gimnasio mental o ese gimnasio de visitar físicamente o incluso interiorizarlo en nuestra propia persona para poder vivir mejor ese teletrabajo en casa o en el hotel o en la oficina? Sí, bueno, yo creo que un poco hemos puesto el escenario muy bien, ¿no? Hemos puesto el escenario, por un lado, como hemos hablado todos, ¿no? Sobre todo David y Beito, sobre pues, las oficinas, ¿no? No solamente hay que dejar el espacio de la oficina, hacer un espacio saludable y lo más acondicionado posible para trabajar mejor, sino también luego fomentar esos hábitos, ¿no? Y no todos hemos nacido sabiendo de todo, o sea, quiero decir que tenemos que aprender, ¿no? Y entonces hay que aprovechar ese espacio para luego formar y apostar por ese aprendizaje, ¿no? Y no solamente, como estamos hablando, en el espacio de trabajo, sino también cuando teletrabajamos, ¿no? Cuando estamos en casa, además, más aislados, ¿no? Porque perdemos esa relación y ese contacto social con nuestros compañeros. Estamos sentados en nuestra mesa, como hablamos antes, no nos movemos para nada y perdemos ese contacto. Yo creo que hay que fomentar ese vínculo con la empresa, que quizás a lo mejor se diluye un poco con el teletrabajo, pero al final el teletrabajo yo creo que ha quedado, como hablamos antes, ha venido de forma forzosa, pero ha venido para quedarse de una forma más equilibrada, ¿no? Yo creo que al final tenemos que buscar ese equilibrio entre una solución intermedia, ¿no? Entre las ventajas que tiene la oficina, los servicios que podemos tener en la oficina, lo que nos puede ayudar la empresa en hacer nuestro trabajo, tener unos hábitos más saludables y poner esos medios que hablábamos antes, y por otro lado también de las ventajas del teletrabajo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tengo que ir a la oficina a las 9 de la mañana? Es decir, hemos demostrado durante todos estos meses y los que nos quedan, esperemos que pocos, que no sean demasiados todavía, que podemos teletrabajar, ¿no? Entonces antes, cuando era un problema cuando un niño se ponía malo y era un problema porque con quién dejó el niño, pues hemos demostrado que podemos quedarnos en casa, ¿no? ¿Y por qué ir a las 8 de la mañana o a las 9 de la oficina y perder 1 hora y media de atasco cuando puedo ir a las 11, ¿no? Puedo teletrabajar a partir de las 8:30, ir a la oficina cuando me venga mejor o cuando lo necesite para una reunión, ¿no? Entonces yo creo que es importante crear esos vínculos también de teletrabajo y no solamente preocuparnos por el espacio de trabajo saludable en la oficina, sino también dar unos inputs y apoyar a la gente y a todos los que teletrabajamos en casa para tener una vida más saludable que reporte también en beneficio de todos, ¿no? Como hablamos antes. Hay un estudio reciente derivado de esta época de la pandemia, bueno, con unos resultados muy alarmantes, ¿no? Se ha incrementado un 50% el número de infartos derivados del sedentarismo y sobre todo del sedentarismo y del estrés de trabajar en casa. Quiere decir que el trabajo por sí solo, el teletrabajo por sí solo no es la solución. Pero hay que crear esos vínculos y igual que aprovechar el espacio de trabajo saludable, pues formarnos a todos, ¿no? Todo esto nos lleva, ¿no? Por delante. Entonces, es muy importante lo que hablamos también, el acostumbrarnos a tener un movimiento, a movernos, a acostumbrar la mente a estar activos, a evitar ese sedentarismo, tener unas pautas para oxigenarnos, para
activar nuestro cuerpo, ¿no? Al final trabajamos con nuestra mente y con nuestro cuerpo y están unidas las dos cosas, la salud física y la mental van unidas, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es donde es el que tenemos que buscar. Y para terminar, como habías preguntado, Sole, he apuntado aquí varios inputs muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué se puede hacer teletrabajando, ¿no? Pues puedes a lo mejor asistir a clases online de un gimnasio, puedes aprovechar las llamadas telefónicas y hacerlas de pie, es decir, no estás sentado todo el día, pues te puedes levantar y mantener una conversación telefónica moviéndote, andando, caminando. Levantarte periódicamente sin necesitar una llamada, cada X tiempo, oye, si no te pones la alarma y te dices, oye, llevo 40 minutos sentado, ¿no? Te levantas, das la vuelta a la silla, bebes agua, es muy importante también hidratarse. Cuando te levantes, pues mover las articulaciones, el cuello, hacer estiramientos, de alguna manera, pues el despertar el cuerpo, ¿no? Y el acostumbrarte a estar moviéndote, ¿no? Que inconscientemente al final te acostumbres a no estar parado y estar sentado, ¿no? Hay que luchar contra ese sedentarismo. Levantar la mirada del ordenador, ¿no? Y mirar lo más lejos que puedas y desconectar ese milisegundo, aunque sea un milisegundo, pero desconectemos, ¿no? Y pues eso, pues bueno. crear pautas que nos ayuden a desconectar de ese sedentarismo, ¿no? Yo creo que al final hay que cuidar de la salud física y la salud mental. Yo creo que eso ayudará a tener una vida más saludable y una actividad profesional también más productiva y más duradera. Paco, yo puedo añadir un tip que me funciona Claro. muy bien a mí. Yo me pongo premios y como yo me estoy mirando todo el día los pasos que yo hago y estoy en continuo movimiento, cuando he llegado al número de pasos que me había puesto como objetivo en el día X, pues yo me doy mi pequeño regalito en el café, un trocito de chocolate o ese día... Bueno, eso... El chocolate no es lo más saludable, pero un trocito pequeñito y cuando he llegado a hacer tantos miles de pasos, hombre, yo creo que eso podría compensar, ¿eh? También te puedes Bien poner la merecido alarma está. y coger y subir, bajar las escaleras de casa. Subes 3 o 4 pisos y bajas. Pero ¿cuál es el premio? Hay que buscar el premio. Es importante tener ese punto de premio para reimpulsarnos a seguir haciéndolo, ¿no? Esos 2 minutos que desconectas del ordenador. Vale. Bueno, mirando la ventana, me parece bien. Me encantan esos tips, pero me encantaría también tener otros que me ayuden a sentirme más calmada, porque el día a día es estresante, porque la situación que vivimos ahora viendo las noticias es para llorar y porque necesitamos tener una actitud positiva, reinventarnos cada día y tener esa fuerza mental y personal que nos ayude a abordar todo esto. Laura, ayúdanos en esto, Sí. porfa. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando tú, Sole y Paco, ¿verdad? O sea, y además es que es muy interesante la interrelación que hay, ¿verdad? Al final lo hablábamos ayer, ¿no? Entre la salud física, pero también la salud mental, y Paco lo ha dicho, ¿no? O sea, está muy, muy interrelacionado, ¿no? También una reflexión antes de comenzar con los tips, ¿no? Como trabajadores, es cierto que hemos ganado en calidad. Muy interesante lo que decía Paco y no sabía que era tan ¿verdad? El tema del sedentarismo y el tema del impacto del teletrabajo en la salud, ¿no? En este sentido nos pone alerta para cuidarnos más, pero es verdad que, bueno, se nos olvida muy rápido, pero hemos ganado mucho tiempo, simplemente quitándonos esos atascos, ¿no? En ir a la oficina, o sea que también se trata un poco de ver lo bueno, ¿no? Que todo esto tiene y cuidarnos, ¿no? O sea, yo creo que, como decía Marta y decía Soledad, el objetivo de este seminario, precisamente de este taller, es el cuidado, ¿no? Entonces, en esa línea y comentando un poco los tips que decía Paco, por ejemplo, no sé si habéis oído, muy relacionado con una de las ideas que le ha dicho, es la regla del 20-20-20. Es un poco más específico, pero tiene que ver con la salud ocular. Es decir, cada 20 minutos... No quiere decir que te desconectes de la reunión. Tú puedes seguir conectada a la reunión, pero cada 20 minutos, durante 20 segundos, llevar la vista a 20 pasos, mirando por la ventana o simplemente lejano, ¿no? Eso en la línea de lo que decía Paco, ¿no? Pero es la regla del 20-20-20, por ejemplo, para tenerlo como un poco para recordar, ¿no? Otro consejo... no hacer calls o llamadas de 1 hora, hagámoslas de 50 minutos, porque ¿cuántas veces? 1 hora y luego dices, es que a las 11 tengo otra, es que no te da tiempo ni ir al baño, o sea, es que estás de uno en otro y no puedes ni estirar, ¿no? Pues simplemente planifica 50 minutos, esos 10 minutos te levantas,
y haces esos estiramientos que decía Paco, por ejemplo, ¿no? Estirar. Yo ahí sí que os invito, para el tema mental, esos estiramientos de piernas, brazos, torsiones que puede ser un yoga muy sencillito, pero hacerlo con presencia. Es un tema físico para el cuerpo, pero también para la mente. Es decir, no estéis pensando mientras hacéis esos pequeños estiramientos o torsiones en todo lo que tenéis que hacer. Tratar de llevar la mente en sintonía con vuestro cuerpo y acompasarlo y estar un poco en el presente, en el aquí y en el ahora, porque de esa forma también no solamente el cuerpo descansa, sino que la mente desconecta. Y eso es muy importante, aunque sean 10 minutos, para luego volver de lleno a la siguiente tarea. Eso hay una técnica que se llama también el stop, que es tomar conciencia de los pensamientos rumiativos. Sabéis que la mente, bueno, tenemos como 70.000 pensamientos diarios que luego se repiten, ¿no? Entonces también encontrar esos momentos de quietud mental es muy importante para centrar mayor la atención, la atención mejor en las tareas, ¿no? O sea, puedes estar en el estado del ser haciendo algo, ¿no? Otra técnica, por ejemplo, aparte de esta conexión con el momento presente, tiene que ver con las gestiones emocionales, ¿vale? Todos tenemos un momento dado en el trabajo que tienes pues una sensación, pues una preocupación muy grande, o tienes que hacer algo, una presentación importante, o tienes una reunión con tu jefe, o te han echado una bronca, o sea, algo que realmente te está generando una emoción intensa, ¿no? Entonces hay una técnica, bueno, hay dos, es RAIN, pero os voy a explicar una que es son solamente 3 minutos, y es la técnica de los 3 pasos. En el primer paso lo que haces es identificar esa emoción, cómo te sientes, y le pones un nombre, ¿vale? Porque se trata un poco de parar, quitar el piloto automático y centrarte en lo que estás viviendo. Sabéis que pensamientos, emociones y sensaciones están todos muy ligados, ¿no? Entonces, tomas conciencia de cómo te encuentras en ese momento. Estoy preocupado porque tengo una reunión con mi jefe y a ver cómo va, y conectas con tu respiración. La respiración es lo que nos conecta con el cuerpo y lo que nos trae en el momento presente. Y de esa forma conectas y además encuentras calma para después, es como una técnica, como un reloj de arena, ¿vale? Vuelves a ampliar a tu cuerpo, a las sensaciones del cuerpo. Son 3 minutos y es una muy buena herramienta para lo que es la gestión emocional, que también al final eso pues lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? No solamente es la conexión. Otra práctica, con el tema también que comentaba Paco de la socialización cuando estamos teletrabajando. Yo creo que mucha gente lo hace. A mí esto es una idea que me han comentado algunos compañeros. Pues tomar un café virtual, ¿no? Igual que en la oficina, pues dicen, no vamos a hablar del trabajo, vamos simplemente a charlar 10 minutos, café virtual. Oye, ¿qué tal los niños? Tal. Pues eso, por ejemplo, ¿por qué no lo programas, no? Yo sé compañeros que hacen ese tipo de cosas. Bueno, pues eso son unas pequeñas ideas, pero se trata también de ver un poco el vaso medio lleno, es decir, es una oportunidad también, ¿no? El modelo híbrido este, ¿no? Que decía Vieito, que se trata de sacar el mejor provecho posible, ¿no? de las dos. Me está encantando porque justo esta conversación es híbrida total, porque parece que en el mundo del facility y la gestión y el diseño de espacios solo podemos hablar del espacio físico, pero ¿por qué no hablamos del espacio mental, ¿no? Y hoy justo en esta conversación con vuestros aprendizajes y vuestras experiencias estamos demostrando que todos podemos ser parte de la solución para tener una sociedad mucho más amable, mucho más completa, mucho más centrada, mucho más focalizada en el ser, ¿no? Y también, lógicamente, cuando tú estás concienciado con todos estos valores, puedes diseñar y puedes gestionar los espacios desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, creo que todo lo que estamos hablando aquí está súper interrelacionado. Aunque a veces las preguntas las contestéis por un lado Laura y Paco o Vieito y David, al final todos, si lo veis, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De esa parte física que es transversal y transformadora de la sociedad, pero qué importante es la de la conciencia y la parte mental para poder diseñar de cara al futuro o gestionar de cara al futuro y el presente desde otra perspectiva, ¿no? Tengo muchas preguntas, muchísimas, pero hay una que no quiero que dejéis de responder y esta sí que os la lanzo a los 4. Porque, bueno, nosotros en Actiu hicimos pues bueno, varias encuestas, ¿no? Y sobre el tema del teletrabajo, el trabajar en casa. Es verdad que hicimos todas estas encuestas porque nos enviaban mensajes la gente y con imágenes de cómo trabajaban desde casa.
Imaginaros una persona sentada con una silla del comedor, con una tabla de planchar, trabajando. Otra persona en el lavabo teniendo conversaciones. Otra persona que estaba escondiéndose con un cojín de sus hijos para poder enviar un mensaje. O sea, es que eran situaciones muy complicadas, ¿no? Y como ya hemos hablado en esta conversación, en este webinar, pues qué importante es repensar esos espacios. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante y que sí que hemos ido hablando a lo largo de esta webinar, ¿no? En esta encuesta que hizo Actiu, dice que el 77% de las personas que estaban teletrabajando desde casa, vamos a matizar, trabajar en casa de manera forzada, meses de marzo, abril, mayo, junio, poneros en situación. El 77%, ¿vale?, decía que echaba muchísimo de menos a sus compañeros, que la relación humana era lo que le estaba faltando, ¿no? Que quería hablar de otras cosas que no fueran lo propio de la casa o lo propio del trabajo, porque hay muchas historias que podemos hablar, pero de una manera más próxima, más conectada con las personas y no a través de una pantalla, ¿no? Y bueno, decían que las videoconferencias para nada suplían el contacto físico, que realmente, bueno, pues que teníamos que los facility managers, los diseñadores, los empresarios, los propietarios, teníamos que repensar todos estos espacios y ver qué responsabilidad tenemos ahí nosotros, ¿no? Y bueno, pues la pregunta sería, dentro de nuestro mundo, cada uno en su entorno, ¿vale? ¿Qué responsabilidad tenemos, ¿no?, en intentar diseñar espacios que favorezcan valores como la socialización, la motivación, la fidelización, la importancia de la conexión con los valores y la identidad de marca de las compañías y cómo hacemos, ¿no?, para que alguien decida ir a trabajar no porque el espacio sea bonito, sino por un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Porque el liderazgo te gusta, porque te motiva tu trabajo, porque tus compañeros son la caña y porque el diseño te aporta, ¿no? Te aporta muchísimo. Y bueno, pues en este orden que tengo yo en mi pantalla me gustaría que me contarais pues cómo vivís esta última reflexión y cómo podemos conectar el diseño de los intangibles con la socialización, con el presente y el futuro de nuestras organizaciones. Y yo tengo al primero en mi pantalla a David. David. Bueno, pues yo creo que resume muy bien una frase que escuché hace no mucho, recuerdo perfectamente la frase, que además es muy potente, era: ya puede ser buena la oferta para que yo vuelva a la oficina. Algo así como: ya me lo puedo pasar bien, quiero ver amigos, no sé qué, pero eso sí, necesito ese contacto. O sea, yo creo que el concepto de oficina tiene que elevarse para ser considerado pues, ese mero contenedor de atributos ergonómicos, ser esa flexible, colaborativa, tiene que dar respuesta desde luego a las necesidades operativas del negocio y fomentar un clima de organización. Es enriquecedor y altamente saludable. Si quieres, me gustaría terminar con una frase que es, la verdad es que resume muy bien todo esto y es esa transformación en la que estamos. Al final, solo hay algo más caro que no invertir en la salud de las personas: no hacerlo y que enfermen. O sea, de alguna manera es: o lo haces o se irán. Se irán porque no serán productivos, porque no se desarrollen, porque no tengan ese engagement. O sea, yo creo que es necesario hacerlo. Y por ahí va un poco yo creo, el leitmotiv a futuro de lo que va a ocurrir en espacios de trabajo. ¿Y qué responsabilidad, ¿no?, tenemos, David, nosotros, para ser parte de esa solución, para ser parte de esa sociedad distinta? Sí, sí, sí. Ahí estamos. El mensaje es ese. Qué bueno. Me ha encantado ese mensaje. A ver, Vieito, el siguiente en pantalla. ¿Cómo ves tú? Me toca. Sí, en definitiva, yo creo que hemos tocado sí, diferentes temas hoy en esta reunión, no sé cómo definirlo. Esta conversación. Esta conversación, sí. Y al final lo que hay que entender es que cuando hablamos de salud, de bienestar, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y afectan tanto a elementos físicos del entorno en el que estamos, la iluminación, el ruido, la calidad del aire, etcétera, como elementos pues, más psicológicos, pues, que van hasta lo que comentabas tú, ¿no? La necesidad
de tener contacto humano, ¿no? Humano en el sentido presencial casi de tocarnos, aunque no podamos, entre las personas. Entonces, yo creo que al final bueno, esto ha sido una situación imprevista y que obliga a hacer muchos sacrificios, pero la conclusión deberá ser un poco sacar el aprendizaje y sacar lo positivo de cada aspecto. Yo intuyo que la solución puro 100% de trabajo, por lo que tú decías, ¿no? Igual no es la solución perfecta, igual vamos hacia un modelo eso más híbrido, por ejemplo, pero desde luego lo que no podemos es no aprender nada de toda esta situación, ¿no? Creo que tenemos que valorar los beneficios del teletrabajo, acondicionando nuestro lugar de teletrabajo adecuadamente y valorar también los beneficios de la presencialidad para poder llegar a una solución lo más óptima posible. Es decir, creo que hay una oportunidad aquí y es importante aprovecharla para mejorar este impacto que los diferentes edificios tienen sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar, lo cual, ya lo hemos comentado, repercute también sobre la productividad y otros aspectos que ya hemos comentado. Genial. Paco. Sí, bueno, al final yo creo que lo estamos comentando ya todo y está todo relacionado, ¿no? Es decir, los humanos somos seres sociales, necesitamos de ese contacto y esa relación social y con el teletrabajo pues no es tan sencillo, ¿no? Apuntábamos antes, ¿no? Decir, oye, pues un café virtual, ¿no? Un café online. Y dices, pero hasta para eso tienes que quedar, ¿no? Tienes que ese momento de la oficina, de cruzarte con un compañero, comentarle lo que sea que necesites comentar de forma improvisada en el pasillo o con tu compañero de al lado, eso se pierde, ¿no? Y todo está muy programado, todo lo tenemos en nuestro calendario y en nuestra agenda. Esa parte de improvisación también la necesitamos, ¿no? Yo creo que, como dice Vito, iremos a un modelo híbrido y eso pues fomentará y facilitará que cuando toda esta parte de la pandemia pues mejore y podamos volver a la oficina de una forma más tranquila, volveremos a esta famosa nueva normalidad que curiosamente creo que no hemos mencionado, pero que esperemos que sea lo más normal posible, ¿no? Laura, ¿crees que aprenderemos de esta situación? Dice que las personas tenemos una capacidad para olvidar increíble, pero bueno, yo creo que la experiencia tan dura que estamos viviendo sí que nos va a hacer, ¿no? Pensar y reflexionar y ser mucho más conscientes de lo importante, ¿no? Seguro que sí, y no perder de vista el autocuidado que comentábamos, ¿no? O sea, es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis tres compañeros y de hecho, por no repetir, quizá a lo mejor incidir más, porque coincido con el tema del coste de la no salud y con todo lo que se ha comentado de sacar el mayor rendimiento a este modelo híbrido, pero quizá no perder de vista, para mí, uno de los grandes valores añadidos de ese ir a la oficina es ese sentido de pertenencia que decíamos, de donde hay relaciones internacionales, pero sobre todo para compartir un proyecto común. Porque es verdad que si eso se pierde, al final los negocios tienen un proyecto que hacemos todas las personas y es el negocio, el objetivo empresarial, ¿no? De cualquiera que sea la empresa. Entonces ese sentido de pertenencia es fundamental para que el proyecto, para que la empresa consiga sus resultados, ¿no? Entonces quizás una reflexión de decir nunca, es decir, como han dicho los compañeros, ni teletrabajo. O sea, es un buen complemento, teletrabajo y presencialidad, pero la presencialidad no la podemos perder tampoco, ¿no? Y sí, yo confío, Soledad, en que saquemos lo mejor de nosotros mismos y aprendamos de toda esta situación. Yo creo que nos hacemos todos resilientes y esto es algo que estamos trabajando mucho en este proceso. Creo que las personas estamos haciendo un esfuerzo increíble por adaptarnos, por intentar ser proactivos, por intentar ser optimistas dentro de lo que estamos viendo. Y ese aprendizaje, ese esfuerzo, ese trabajo mental interior que estamos haciendo nos va a hacer mejor, seguro. Y sí que es importante tener claro, ¿no? que el coste de oportunidad de no desarrollar todas estas estrategias con respecto a políticas de recursos humanos, a diseño de espacio, a gestión de las instalaciones, a los valores que hemos comentado a nivel de bienestar, sostenibilidad, comunidad,
pues el coste de no hacerlo es tan grande que es que ni nos lo planteamos, porque si no, no tendríamos no podríamos pensar en el día de mañana, en ir a trabajar y en el seguir con nuestras vidas, ¿no? Entonces, focalicémonos en mejorar lo que tenemos, en hacerlo desde otra perspectiva y sí que volvamos también un poco a back to the basics, ¿no? A darle importancia a esos momentos en familia, a esas reuniones con personas que te llenan, que te ayudan a ir al trabajo y colaborar con un proyecto estratégico, que es que te entran incluso esas vibraciones internas, ¿no? Ese sudor de hoy tengo la presentación, qué ganas tengo de contarlo, vamos a triunfar o vamos a poder salir de estas cosas que a lo mejor en el día a día de locura que llevábamos pues no les dábamos el valor que tienen, ¿no? Y al final pues creo que es muy interesante y el diseño del espacio y el entorno favorece y multiplica todas esas emociones. Y bueno, pues deciros que me ha encantado conversar estos días con vosotros, sobre todo también hoy. Espero que todos los que nos han seguido y que son muchísimos hayan tomado nota, hayan aprendido tanto como yo y bueno, yo ya voy a dejar la última palabra a Marta Sevilla de IFMA porque es quien nos ha impulsado y motivado a organizar este encuentro. Gracias a todos y gracias, Marta. Ahora te toca a ti terminar con esta webinar. Pues muchísimas gracias, Sole, y muchísimas gracias a todos los invitados. Realmente enhorabuena. Muchísimas gracias por el entusiasmo, porque de verdad que es un gusto haberos escuchado a todos. Yo, si me lo permitís, Sole, quería hacer un brevísimo resumen de todos los puntos que hemos tocado, como Genial. Para recoger un poco en un regalo, ¿no? Porque la verdad que esta conversación ha sido un verdadero regalo. Envolverlo y bueno, también dar las gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, que han sido muchas, y recordaros también que esta mesa redonda ha sido grabada y que las personas que quieran volver sobre ella o los que no han podido asistir y quieren verla, podrán verlo en el canal de YouTube de IFMA España. Simplemente por recopilar, hemos hablado de... Hablábamos al principio de cultivar los espacios, ¿no? Hemos hablado de cómo integrar los espacios con las personas ahora que nos hemos humanizado tanto. Hemos hablado de cambios sociales relacionados con todos con la salud, con herramientas que podemos utilizar para integrar esos espacios como certificaciones WELL, el deporte, el cuidado de uno mismo, el mindfulness. Hemos hablado también, esto lo engancho con una frase de Juvenal, que es mens sana in corpore sano, ¿no? Hablamos de cómo el espacio físico influye directamente en el estado de ánimo y en la capacidad de concentración. También hemos hablado de la era digital, ¿no? Que a ti te gusta mucho hablar de esto últimamente. Cómo podemos trabajar ahora desde cualquier lugar, cómo la oficina es una prolongación del domicilio o el domicilio es una prolongación de la oficina o incluso otros lugares. También hemos hablado del coste de oportunidad que pueden tener las empresas si no realizan acciones de este tipo, sobre todo en todo lo relacionado con pérdida y atracción de talento, de los nuevos paradigmas de los diseñadores. Ahí tenéis un reto impresionante, no solamente lo que es el interior de los espacios, sino también el exterior, cómo vamos a concebir ahora las viviendas, cómo serán a partir de ahora los lugares que habitemos, no solamente para trabajar, sino también en nuestra vida diaria. Luego Paco y Laura nos han dado unos tips muy interesantes que estoy segura que nos van a ayudar a todos cuando estemos inmersos en esas jornadas maratonianas de trabajo. Y sobre todo me quedo, Sole, con ese 77% de personas, me ha encantado, de verdad, me ha llegado al corazón, que echan de menos a sus compañeros y estar en la oficina compartiendo esos momentos, ¿no? Todos decimos que echamos de menos las cosas cuando no las tenemos, ¿no? Qué importantes son los compañeros y compartir. Y por último también me quedo con esto de lo que hablaba Laura, efectivamente que va un poco a raíz de lo que comentabas, de la oficina como lugar para compartir proyectos, ¿no? Qué bonito, o sea, antes no lo apreciábamos y ahora realmente nos va a encantar ir y decir, jo, tenemos un proyecto, venga, vamos a hablar, vamos a colaborar, vamos a
hablar sobre ello y sobre todo no olvidemos que estamos para sacar resultados. Las empresas están para sacar resultados y todo esto estamos hablando para incrementar la productividad de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Sole, de verdad, por el entusiasmo, ha sido un placer, me quedaría horas charlando con todos nuestros invitados. Creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat. Tenemos unas cuantas, pero creo que si lo alargamos ahora, valdrá realmente la pena hacer otros. Sí, pues bueno, yo encantada porque de verdad que ha sido un rato estupendo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, esperamos veros a todos pronto de nuevo. Gracias, Sole. Bueno, pues gracias. Nada, muchas gracias a todos y que tengáis un día súper feliz y productivo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.